Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Esta presentación corresponde a la asignatura Lenguaje de Programación de la carrera de Ingeniería en Informática, impartida en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la cual va a ser realizada por mi compañero Josué Martínez y mi persona Estefanía Sotel. Les vamos a explicar un poco sobre la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, también conocidos como UI y UX. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría comentarles que a medida que yo iba investigando sobre UI y UX, me iba dando cuenta que esto es otra dimensión. Es tan bonito, tan importante y tiene tanta información y es tanto lo que desconocemos que vale la pena estudiarlo aunque sea una sola vez. Y digo que es importante porque, todo el mundo sabe que en la creación de cualquier software lo fundamental, lo básico es que funcione y funcione bien. Pero muchísimas veces el éxito o el fracaso de un software depende de la interfaz de usuario o de la experiencia de usuario. Bueno, un ejemplo de ello es el fenómeno que fue Candy Crush. Antes de Candy Crush habían salido miles de aplicaciones con el mismo objetivo, miles de juegos con el mismo objetivo, que era unir tres formas que fuesen iguales. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre todas estas aplicaciones y Candy Crush? Bueno, que Candy Crush tenía una interfaz atractiva, tenía colores vibrantes, no juegas con cualquier tipo de forma, sino con dulces, y además hay un sonidito de fondo que dice tasty o delicious cada vez que tú haces un logro dentro del juego. Eso no es casualidad. Bien, antes de comenzar a estudiar la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, es indispensable conocer la parte más compleja y más importante del ser humano, que es el cerebro. Para entender el funcionamiento del cerebro humano, nos podemos apoyar en ciencias como la psicología, la semiótica, la neurociencia, la antropología y la biología. En esta época, no utilizar la ciencia nos hace la vida más complicada. Si hemos avanzado tanto, ha sido gracias a la ciencia. Si existe la inteligencia artificial, es gracias a la ciencia. Hoy por hoy es normal que, por ejemplo, algún celular utilice inteligencia artificial y pueda percibir, por ejemplo, si tus pupilas se dilatan o no, para saber si algo llama tu atención o te molesta. También existe una tecnología que se llama Quasar Dry Session, que es esta que vemos aquí, que es como es como un casco, y lo que hace es que empieza a leer de forma efectiva qué zona del cerebro está siendo estimulada y nos ayuda a conocer qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal o qué es lo que funciona y no funciona. También hay unos lentes que se llama Tobii Eyeglasses que nos ayudan no solamente a saber lo que está pasando por la cabeza de la persona, sino a saber lo que está viendo esa persona a través de mapas de calor. Además, también se puede utilizar bandas cardíacas para saber si lo que está viendo aumenta su ritmo cardíaco o no. También podemos utilizar las entrevistas psicoantropológicas y las encuestas también son muy útiles. Imagínense que la mayoría de las decisiones que tomamos a diario son inconscientes. Es muy importante conocer el funcionamiento del cerebro humano. Ok, vamos a empezar entonces a conocer a fondo lo que es la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Pero me parece apropiado entender desde ahorita la diferencia entre una y la otra, antes de estudiar a fondo cada una. Es importante conocer la diferencia entre UI y UX. Por un lado, para que podamos comunicar con claridad lo que estamos haciendo y qué alcance estamos tomando. Y por otro, para poder generar un lenguaje común con quien nos realiza el pedido. Hace algún tiempo atrás la gente pensaba que diseñar una página web significaba que programabas en cualquier código. Por lo tanto, sabías de cálculo diferencial y además eras un experto en Photoshop. Bueno, pues la diferencia entre UI y UX es una similitud entre la comparación de lo que ahora se define
como desarrollador web y diseñador web. Es por esto que su principal diferencia se encuentra en sus objetivos, ya que por ejemplo el objetivo de UI es crear una capa visual de colores, texturas, formas e incluso movimiento, esto con respecto al usuario. Y el objetivo de UX se centra en crear una interacción simple, intuitiva y eficaz. Para poder diferenciar de manera eficaz lo que es UI y UX, debemos estudiar cada una, por lo que ahora abordaremos lo que es UI o en español su significado viene siendo interfaz del usuario, el cual es la vista que permite a un usuario interactuar de manera efectiva con un sistema. Un experto en diseño de interfaz o UI diseña un software partiendo de la creación de un esqueleto o estructura visual que permita mostrarle al cliente cómo van a quedar estos diseños, para después alimentar la base de esa construcción con color, degradados, cuadrados con esquinas rebordadas y botones coquetos, para luego dedicarse a barnizar la estructura en alguna herramienta mediante un ejemplo visual o una reproducción de video o de audio. Por lo cual tenemos que la interfaz del usuario es aquello con lo que el usuario se encontrará en su llegada al sitio, y el experto en UI creará un diseño visual técnicamente atractivo. Una analogía en la vida física sería llegar a un hotel y ver la decoración de los interiores desde el vestíbulo hasta las habitaciones. Podemos decir que dentro de las actividades que se realizan en el UI están el diseño de interacción, las guías de interacción, las guías de estilo, el diseño de elementos y el diseño visual. Todo esto se hace basándose en algunos elementos importantes que debemos tomar. El diseño de interacción es cómo responde el sistema. Las guías de interacción tienen que ver con los estados del sistema, y las guías de estilos van a tomar elementos como lo son el color, el cual evoca emociones y sensaciones, y se usan las paletas de colores. Y en este cuadro, por ejemplo, vemos cómo algunas marcas prestigiosas utilizan la inspiración de cada color para tratar de expresar al público o al usuario sus ideas. Por ejemplo, en el rojo tenemos amor, naranja transmite amabilidad, amarillo optimismo, verde crecimiento, azul fuerza, frío o algo fresco, morado misterio, rosa ilusión y café acogedor o estabilidad, confort. Entonces, otro elemento que utilizan las guías de estilo que se utilizan en las actividades de la interfaz de usuario son el tamaño, las posiciones, y en el diseño de elementos tenemos lo que son botones, los cuales también estarán dirigidos de acuerdo a si es una aplicación móvil, aplicación web o un software de escritorio. Y en el diseño visual tenemos lo que son
las imágenes y los iconos, además de también el estilo de la fuente. Todo esto nos da a entender que un experto en interfaz de usuario generalmente tiene estudios en diseños gráficos, artes visuales, diseño industrial y desarrollo de productos digitales. Ok, entonces empecemos a hablar de UX. De UX hay muchísima información en internet, muchísima. Yo traté de seleccionar lo que yo creo que es más importante, lo que necesitamos para vivir, porque la intención de la presentación no es hacerlo largo, aburrido. Lo que quiero es ser concisa, precisa y hablar de cosas que puedan servir de ayuda a quien esté viendo el video. Ese es el objetivo de la presentación, si no, esto no tiene sentido. Entonces, bueno, mucha gente cree que UX consiste en la experiencia de usuario, y eso es mitad verdad, porque en lo que en realidad consiste UX es hacer una buena experiencia de usuario. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que los usuarios sean efectivos. UX no es arte, es ciencia y se apoya en el método científico. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque investigamos para comprender a los usuarios, desarrollamos ideas para resolver las necesidades de los usuarios y las necesidades del negocio, y construimos y medimos estas soluciones en el mundo real para ver si funcionan. Igual que el método científico. Desarrollamos una hipótesis, investigamos y diseñamos un experimento, ejecutamos ese experimento, lo medimos y lo interpretamos para saber si funcionó o si no funcionó. Objetivos de UX, objetivos del usuario y objetivos del negocio. ¿Por qué objetivos del usuario? Bueno, porque los usuarios siempre tienen una necesidad. ¿Y por qué los objetivos del negocio? Bueno, porque los negocios siempre tienen un motivo para crear un sitio o una aplicación. En cada uno pues habría que hacer un estudio de si es del usuario, bueno, un estudio del usuario, y si es del negocio, un estudio del negocio y de las necesidades que haya, ¿no? Un reto para un diseñador UX, alinear esos dos objetivos, como YouTube, por ejemplo, que satisface las necesidades del usuario, pero también sus necesidades como empresa. Los 5 elementos principales de UX: psicología, usabilidad, diseño, redacción y análisis. En los 5 elementos es indispensable tener una visión objetiva y no subjetiva, pero creo que más que todo en la psicología. En el caso de la psicología, habría que preguntarse cuál es la motivación del usuario para estar aquí en primer lugar. ¿Cómo les hace sentir esto? ¿Cuánto trabajo tiene que hacer el usuario para obtener lo que quiere? ¿Qué esperan cuando hacen clic? ¿Estás asumiendo que ellos saben algo que aún no aprendieron? ¿Es esto algo que quieren hacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Con qué frecuencia? ¿Estás pensando en los deseos y necesidades del usuario o en los tuyos? ¿Cómo estás recompensando el buen comportamiento? La usabilidad, a diferencia de la psicología, es consciente. Aquí podríamos preguntarnos, ¿podrías hacer el trabajo con menos insumos del usuario? ¿Hay algún error del usuario que puedas evitar? ¿Está siendo claro, directo o esto es demasiado inteligente? ¿Es fácil de encontrar, difícil de perder o subconscientemente esperado? ¿Estás trabajando con las suposiciones del usuario o en contra de ellas? ¿Has proporcionado todo lo que el usuario necesita saber? ¿Podrías resolver esto también haciendo algo más común? ¿Basas tus decisiones en tu propia lógica o categorías o en la intuición del usuario? ¿Cómo lo sabes? Ok, hablemos del diseño. Esto no tiene que ver mucho con el estilo, sino más que todo con la funcionalidad. Debe verse bien antes que nada. El usuario debería confiar en él de inmediato. Debe comunicar un propósito y la función de ese propósito sin palabras. Debe representar la marca si estamos trabajando con una marca. Debe llevar los ojos del usuario a los lugares correctos. Los colores, las formas, la tipografía deberían ayudar a las personas a encontrar lo que quieren y mejorar la facilidad de uso. La redacción. El objetivo de la redacción es que parezca seguro y que de una u otra forma le diga al usuario lo que debe hacer. Debe motivar al usuario para completar sus objetivos. El texto más grande obviamente debe ser el más importante. Debe ser claro, directo, simple y funcional.
El análisis. Este es uno de los puntos más complejos de la experiencia de usuario, pero sin duda alguna uno de los más importantes. Es también lo que te va a diferenciar a ti como diseñador de UX de todos los demás diseñadores, y es lo que también te hace valioso. Tiene que ver con recopilar información y conseguir hechos objetivos en vez de opiniones subjetivas. Tiene que ver con buscar resultados buenos, pero resultados malos también, y utilizar ese análisis para futuras mejoras. Tiene que ver con interpretar el comportamiento de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Investigación del usuario. Nunca hay un mal momento para hacer una investigación de usuario. Hágalo temprano, hágalo a menudo, hágalo siempre. Hay dos tipos de investigaciones, la investigación subjetiva y la investigación objetiva. La subjetiva tiene más que ver con opiniones, una impresión, y la objetiva tiene que ver con un hecho, algo que puedes probar. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Depende. Depende de lo que quieras saber. Diseñando para dispositivos. La pregunta del millón. ¿Por cuál empezar? Si por un ordenador, o por una tablet, o por un dispositivo móvil. Lo recomendable es empezar por el móvil primero, o sea, por un celular, por un teléfono. Bueno, además de que tiene más popularidad porque es más fácil de transportar y lo llevamos a todos lados. También tiene que ver, bueno, con que es pequeño, es menos potente, entonces te centras más en el contenido y en la funcionalidad principal. Esto ayudará también a crear aplicaciones que sean simples y hermosas. Bueno, después de esto ya puedes pensar en hacerlo para una computadora, que aunque no son tan fáciles de transportar como los celulares, pues son más potentes. Después de eso consideras el sistema operativo y después de eso consideras ser un poco más receptivo y flexible. Y por último, piensa en más de una pantalla a la vez. Esto es un poco más avanzado, pero se puede lograr. Información arquitectural e historias de usuario. La información arquitectural puede ser relativamente simple con un proyecto pequeño o increíblemente complicado si se trata de un proyecto grande. La historia de usuario describe una ruta posible que un usuario pueda tomar en su sitio o aplicación. Por ejemplo, cuando un usuario llega a Google, podría verse así más o menos la historia de usuario. El usuario llega a la página principal de búsqueda. Luego puede ingresar cualquier consulta de búsqueda y enviarla con el mouse o el teclado. La página siguiente muestra una lista de resultados de búsqueda con los resultados más relevantes en la parte superior. El usuario puede hacer clic en el enlace para ir a un sitio apropiado o puede navegar a través de más páginas de resultados hasta que encuentre algo útil. Casi se me olvida, la información arquitectural comprende categorías, tareas, buscares, hora y gente. El peso visual. Ok, en el mundo del diseño el peso visual es bastante intuitivo. Algunas cosas se ven más pesadas que otras y atraen la atención más fácilmente, obviamente. Y eso es muy valioso para un diseñador de UX. El objetivo es ayudar a los usuarios a notar las cosas que importan. Y es igualmente importante no distraer a los usuarios de sus objetivos. Al agregar un peso visual a ciertas partes del diseño, aumentamos las posibilidades de que los usuarios lo vean y cambien a dónde irán sus ojos. El peso visual es muy relativo. Todos los principios visuales se basan en comparar un elemento de diseño con lo que está a su alrededor. ¿Okay? Vamos a evaluar algunos elementos del peso visual. El primero es el contraste. El contraste sabemos que es la diferencia entre las cosas claras y oscuras. Cuanto más diferente es una cosa clara en comparación con una oscura, más alto es el contraste. Profundidad y tamaño. En el mundo real notamos cosas que están más cerca de nosotros y cosas que están más lejos. En el mundo digital se percibe que las cosas más grandes están más cerca. Es por esto que como regla general se desea que las cosas más importantes sean más grandes que las menos importantes. Esto crea una jerarquía visual en la página o en la aplicación y facilita el escaneo, pero también permite elegir lo que el usuario nota primero.
Los colores. En la interfaz de usuario comentábamos que los colores son sensaciones que estimulan emociones. Nuestro objetivo aquí en UX es saber qué utilidad darle a cada color de modo que puedan hablar por nosotros. No sé si me explico. Por ejemplo, hay colores que nos impulsan a avanzar y otros a retroceder, es decir, algunos son más fuertes y otros son más silenciosos, por ejemplo, el verde y el rojo. Los patrones, el patrón Z. En este patrón se hace un escaneo tal cual como se ve en la imagen y es un patrón que no se utiliza tanto actualmente en comparación a los demás patrones. El patrón F. Este patrón funciona así. Comienza en la esquina superior izquierda como el patrón Z, se lee, se escanea la primera línea o el encabezado del texto, se escanea el lado izquierdo de la columna hasta que se encuentre algo interesante. Se lee lo más interesante con más cuidado y continúa escaneando todo hacia abajo.